matarlos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Gracias, amén. Bueno, hermanos, para poder entender y comprender esta primera palabra, esta primera palabra, yo la he dividido en tres partes, como literal A, el ejemplo del perdón, literal B, el llamado a perdonar, literal C, la invitación del perdón. Vamos a hablar sobre el ejemplo del perdón. Cuando Jesús dijo, Padre, no saben lo que hacen, Él está mostrando compasión hacia la gente que lo acusaba, hacia los verdugos, hacia la gente que lo estaba crucificando. Es importante, queridos hermanos, leer el siguiente versículo para poder interpretar el incomparable sufrimiento antes y después de la crucifixión, que la vamos a encontrar en Mateo 26:31. Aquí vamos a hablar sobre el sufrimiento antes de la cruz y después de la cruz, o estando en la cruz. Entonces, nos ayuda con la lectura de la hermana Aide, por favor, Mateo 27, del 26 al 31. Mateo 27, del 26 al 31. Así es, como ustedes saben, él fue azotado 40 veces. Todos sabemos que Jesús fue golpeado, que sufrió laceraciones en su cuerpo por el azoteo que le dieron con el látigo, ¿verdad? Entonces dice que llevaba un manto de escarlata. Este manto era un manto como de rey, de color púrpura. Ellos le colocaron cuando Jesús estaba sangrando con su cuerpo. Una corona de espinas, la cual se la pusieron forzosamente, causándole dolor, causándole sangrado. Lo escupieron, como determina la palabra, ¿no? Lo golpearon la cabeza y aparte le arrebataron su manto. Entonces, eso fue antes de la cruz. Ahora vamos a hablar sobre el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz, que lo encontramos en Lucas 23, del 35 hasta el 38. Le invito al hermano Horacio, por favor, nos pueda leer la palabra. Gracias. Y el pueblo estaba mirando ante los gobernadores y gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros sabios, sálvese a sí mismo, si es de Jesucristo, él es escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él escrito vestido con letras griegas, latina y hebrea, este es el rey de los judíos. Muchas gracias, amén. Así es, dice que el sufrimiento en la cruz le atravesaron clavos. Creo que todos vimos cuando le atravesaron clavos en sus manos, ¿verdad? Se burlaban de él, lo escarnecían, le decían, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. En su letrero, en la cabeza de él había un letrero que decía el rey de los judíos. Le gritaban, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Creo que Jesús, a pesar de tanto sufrimiento causado, fue cuando él le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo les hago una pregunta, pero sí deseo que se la respondan internamente porque cada quien es dueño de sus actos y sabe
si lo han hecho o no. Entonces, ¿quién perdona en el momento que nos ofenden? Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie puede decir, si a ustedes en ese momento le están ofendiendo, ustedes hacer perdón. Más bien yo creo que uno como que se llena de coraje, de resentimiento. Pero creo que Jesús nos muestra que a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, Él perdonó. Él tuvo compasión de cada uno de ellos, de cada de esos verdugos, de cada esas humillaciones que le hicieron. Entonces hablábamos sobre la crucifixión. Entonces, ¿qué es la crucifixión? Es una forma cruel de ejecución reservada para los criminales más despreciados. Y Jesús fue tratado como el peor de los criminales. Él pagó un precio muy alto por mí, por ti, por cada uno de ustedes, que es la salvación. Entonces, hermanos, Él nos deja un gran mensaje, cómo perdonar. Y lo vamos a encontrar en Mateo 5:44. Invitamos al hermano Kennedy que nos lea, por favor. Ahí dice, ¿no?, que debemos bendecir a los que nos ofenden, mas no tener ese resentimiento. Asimismo, para acompañar de cómo saber perdonar, lo vamos a encontrar en Colosenses 3:13. A la hermana Marta, por favor. (3:13). Gracias. Así es, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos saber perdonar como Jesús perdonó. Yo dije de que había dividido en 3 partes. El primer era el ejemplo del perdón. Entonces, ahora vamos al llamado a perdonar. Que lo vamos a encontrar en Efesios 4:32. La hermana Eliana, por favor. La palabra de Dios la leemos en reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gracias. Amén. Así es, ¿no? Dios nos llama a perdonar en medio del sufrimiento. Está claro que debemos perdonar para que Jesús nos perdone, ¿verdad? Entonces vamos a lo que es la invitación al perdón, que la encontramos en 1 de Juan 1:8. La hermana Mabel, por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura? Así es, debemos admitir que hemos pecado contra Dios. Debemos siempre admitir ese pecado, mas no excusar. Sé que somos seres humanos y todos, cada uno de nosotros podemos cometer errores a diario. Pero yo creo que no debemos excusarnos siempre en esa palabra de que somos humanos y seguir cometiendo el mismo error todos los días de nuestra vida. Entonces, vamos también a que es aceptar la responsabilidad de nuestros pecados, de nuestro perdón, y eso lo vamos a encontrar en Salmo 51:3. Entonces, la hermana Lisa, por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura?
porque ya reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Debemos aceptar que hemos cometido el error, aceptar que has pecado sin culpar a nadie, aceptar que nos hemos a veces alejado de Dios, porque muchas veces sí nos hemos alejado de Dios, cometiendo muchas cosas en nuestras vidas. A veces decimos, yo creo que no sé si fue la semana antepasada cuando el hermano Alberto decía de que él se le hace duro muchas cosas, porque recordemos que los caminos de Dios no son fáciles, pero sí debemos ser personas perseverantes, personas día a día pedirle a Dios de que esté siempre ayudándonos, que nunca nos soltemos de la mano derecha de Él, porque de verdad que hay momentos en que, como lo decía el hermano Alberto, de que Él se quiere retirar, pero creo que siempre debemos de tener una persona al lado para estar dándole, aparte de Dios, ¿no?, dándole esa fuerza, esa fortaleza, y diciéndole no, vamos, que sí podemos, porque las tentaciones las tenemos a diario. Entonces, creo que si nos empapamos más de las cosas de Dios y nos enamoramos de Él, más no del hombre, yo creo que sí podemos seguir avanzando en los caminos correctos, porque el único camino correcto es Él, es ir hacia la presencia de Él. Entonces, ¿cómo pedir perdón? Eso lo vamos a encontrar en Romanos 3, del 23-24. Nos ayuda el hermano Alberto, por favor, con la... La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Dice que pero por su gracia somos perdonados y aceptados gratuitamente por su sangre derramada en la cruz. Entonces, hermanos, yo no voy a alargar un poco más esto, porque yo creo que si se trata mucho más de lo que es el perdón, y mi pequeño mensaje es invitarlos a cada uno de ustedes, hermanos, a abrir ese corazón, a limpiar nuestra alma, nuestro espíritu, porque así como Dios, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, estando en la cruz, Él pudo perdonar, ¿por qué nosotros no? Entonces, yo sí los invito a que limpiemos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para poder así, que en nuestra mente, en nosotros mismos, exista la palabra de perdón. Y por qué no, que asimismo invitarlos a tener esa reconciliación con Dios, porque solo Él es el único que nos puede fortalecer, Él es el único. Y recordemos, por favor, de que así nos quieran, nos ofendan, nos hagan daño, aceptemos a perdonar, porque de verdad que yo a veces digo, ¿cómo puede vivir uno alabando, glorificando, exaltando al Rey de Reyes, si dentro de ti no existe el perdón? Si dentro de ti estás enemigo con un hermano, estás enemigo con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu amiga. Entonces yo creo que todos hemos pasado por ese momento, todos hemos pasado por ese dolor, ese sufrimiento que alguien te ha herido, que alguien te ha lastimado. Y llega un momento, es verdad que cuesta muchísimo, se los digo por experiencia propia, de que en mí todavía no existía el decir perdón y al padre de mis hijos. Entonces Él causó muchas heridas en mí, mucho sufrimiento, mucho dolor, y a pesar de que me encontraba separada de Él, todos los días de mi vida lloraba, porque me acordaba de cada golpe, de cada maltrato, de cada humillación. Y a veces cuando uno ve las películas de Dios, ¿no?, y ve todo el sufrimiento que Jesús estaba padeciendo, y yo digo, Dios mío, uno con un golpecito le duele tanto. Ahora imagínense todo el dolor, todo el sufrimiento que tuvo que soportar Dios. ¿Para qué? Para nuestra salvación, para mi salvación, para su salvación. Entonces los invito a que aprendamos a decir te perdono. Ese es mi pequeño mensaje, hermanos. Gracias. Hermano Consuelo, la segunda palabra que me tocará, que la encontramos en Lucas 23,
42. La palabra de Dios dice así. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Bueno, vamos a tener la palabra de Dios en mismo Lucas 23, de 39 al 42. Para esto vamos a citar a nuestra hermana Consuelo que nos lea. Amén. Lucas 23, 39 al 42. Y la palabra de Dios la debemos leer en reverencia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, Lucas 23, 29, hasta el 22, hasta el 29. 29 hasta el 42, y dice así, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aun temes tú a Dios que estaba en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas él ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Bueno, la palabra de Dios quiere decir que Jesús fue crucificado, Él sufrió el pecado, pagó el alto precio de nuestras vidas. Él pagó lo que nosotros teníamos que pagar, porque ninguna persona puede dar la vida por otra persona. Bueno, en ese momento Jesús recibió esos 39 latigazos, como nos dijo la hermana Benita, que nosotros si nos hacemos algo, nos duele. Pero lo que le hizo Jesús, lo que hizo por amor a todos los que estaban aquí presentes. Por eso nosotros, como dice que fue crucificado con dos malhechores. Malhechores quiere decir que estos cometían errores, cometían pecados. Entonces dice que fueron crucificados los dos malhechores, uno de la derecha y otro de la izquierda. Entonces dice que toda la gente a Jesús lo insultaba, lo humillaba, le pegaba. También dice que uno de ellos lo insultaba y le decía, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvanos a ti mismo. Entonces, como dice que la palabra de Dios en ese momento, a veces nosotros tenemos que perdonar con ese poder enemigo que Dios nos dio, porque Él, siendo Dios, vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para darnos la plena libertad, para que nosotros seamos hijos de ¿quién? De Dios viviente, de ese Dios que vive, de ese Dios que reina. Entonces, uno de los malhechores también se arrepintió. Él que hizo, reconoció que él era el Hijo de Dios. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús dijo, te lo digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Quiere decir que nosotros a veces como humanos fallamos. Nadie de este mundo es perfecto. El único perfecto que está allá en la derecha de Dios Padre es Jesús. Es el que está sentado a la derecha y está mirando lo que nosotros estamos haciendo. También dice que no hay otro camino, que es el camino de quién? De Él, porque Él dijo en Juan 16, yo soy el camino, la verdad y la vida, que nadie viene a Padre, sino por Él. Entonces, es el camino, no hay otro camino ni otra salvación que solo a Él debemos ser. Y también dice que Él es el autor de nuestras vidas, el consumidor, el autor quiere decir que Él nos ama a nosotros, cada uno tal como somos, flaquito, gordito, morenito, todos somos hijos del Dios viviente. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque estamos aquí presentes, por la vida de nuestro pastor que está sano, por la vida de cada uno que estamos presentes. También les pido, hermanos, que sigamos adelante con esta palabra de Dios. Díganos que lo digan, tenemos que seguir esto porque es el alimento de la vida que nos da la vida eterna. Y sigamos adelante, y este es mi pequeño pensamiento. Yo sé que para un pastor le saca mucho más palabras, y que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. Amén. La gloria y honor sea para nuestro Dios. Saludo a la Iglesia de Cristo, que fue comprada a precio de mundo. Y la deuda no podemos pagar.
vivo, no muerto. Porque él venció la muerte con poder. Y Dios lo levantó de la tumba. La tumba no le pudo detener. Al tercer día resucitó. Y en este día domingo, muy de mañana, el Señor se levantó de los muertos. Y aún así, él fue abajo, donde estaba el seno de Abraham, mostrarse a los profetas, a los reyes, a los jueces, y de aquí subió todo ese envío al paraíso de Dios. Mis amados hermanos, en este momento la gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. Ustedes son la iglesia de Cristo y los hermanos que están allá arriba muy pronto estaremos juntos con ellos. Mientras tanto, a nivel mundial, como dijo el hermano Consuelo, se está hablando de este maravilloso acontecimiento que es único y muy especial para cada cristiano, mis amados hermanos. Ahora me toca a mí la tercera palabra que dijo el Maestro cuando estaba crucificado. Cuando estaba crucificado y la sangre corría por su cuerpo, el dolor insoportable que sufrió con los clavos en sus manos y sus pies, los azotes que le dieron como que si fuese qué cosa para esa gente. Nosotros, amados hermanos, sabemos que esto fue profetizado. Israel estuvo preparado para recibir al Maestro, a Jesús. Dice en Juan 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. En otra parte, yo me sentí triste cuando le dijeron, lárgate de aquí, no te recibimos aquí, lárgate. Entonces Israel, amados hermanos, todavía le da la espalda a Dios. Pero la iglesia sí valoramos lo que es del Señor, sí valoramos lo que es de Dios. En este momento, mis amados hermanos, vamos a ver en Lucas capítulo 23, 19, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios, mis amados hermanos, de la siguiente manera: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y el verso 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, mis amados hermanos, recordemos también que el Maestro estuvo muy ocupado en todas partes de Israel, sanando enfermos, sacando demonios, llevando la palabra a multitudes, y estuvo con sus discípulos también mucho tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, no cabe duda de que si el Señor no hubiese venido, nosotros no estuviésemos aquí. Nuestro destino pues incierto. Tal vez dónde nos pondría Dios. Y solamente quedaría Israel, el pueblo escogido de Dios. Pero la segunda persona del Trino Dios voluntariamente dijo: yo voy a ir allá. Voy a visitar a Israel y voy a darle a conocer a Dios. Lamentablemente Israel no le pudo conocer. Lamentablemente pocos fueron los que supieron quién estaba delante de él. Y el resto, como que si fuese una persona común y cualquiera. Le decían los grandes líderes de Israel: este es hijo del carpintero. Eso es algo que dice las Escrituras, que lo que está delante de nuestros ojos, de ellos vemos y con ellos juzgamos. Ellos se fijaron en lo material, hermanos, no en lo espiritual. Y aún así el Padre dio un cuerpo para que Israel lo mirase, lo tocase, lo abrazase. Y nosotros, hermanos, estamos aquí mucho tiempo sin verle. Pero llegará el momento, llegará la hora, cuando le vamos a ver cara a cara. Llegará el momento, hermanos queridos, que muchos hermanos del mundial desearán ir hacia él y dar un abrazo. Entonces, mis amados hermanos, yo les pido por favor, como dijo aquí la hermana, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mantengámonos preparados para el encuentro
Señor. Cuidado, el enemigo es muy astuto, porque sabe que su tiempo se acorta, está haciendo muchas cosas que nunca se han visto. Entonces, mis amados hermanos, somos la iglesia de Cristo, y Él quiere que la iglesia de Cristo se desvíe por otro lugar. Nosotros no somos cualquier persona, hermanos, somos hijos de Dios, y Dios valora lo que quiere. Entonces, mis amados hermanos, el Maestro estaba en esa cruz de maldición, una cruz donde Él se consideró maldito por nosotros, y de esa maldición nos dio bendición a nosotros. Aunque Israel no valoró lo que hizo Jesús, de esa cruz salió gracia para las naciones gentiles. Y Pablo se fue allá, y hubo más aceptación que los que judíos pidieron al Señor. Y aquí estamos nosotros, descendencia de los hijos de Noé. Somos la descendencia espiritual de Jesús. Y esa escritura y su descendencia, ¿quién la contará? Somos millones, hermanos, a nivel mundial. Y aún así la mies es mucha, y los obreros son pocos. Ante tanta gente, son billones de personas que hay a nivel mundial. Fuera de los que están arriba en el paraíso, y los que han pasado al tormento temporal en el centro de la tierra. Mis amados hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor. Dice Jesús que miró a un discípulo en especial, llamado Juan. Él estaba presente con nosotros, ahí estaba María. Incluso dice la Escritura que muchas mujeres lloraban al ver al Maestro. Jesús le dijo, no lloréis por mí, sino por vuestros hijos. Porque en este caso, amados hermanos, es Dios y Él estuvo haciendo algo muy maravilloso con nosotros, que nunca lo podía hacer el hombre, nunca podía los sacrificios que habían desde la dispensación de la ley hasta donde llegó Jesús, no podían abastecer la demanda de Dios. Entonces, amados hermanos, siéntase dichoso, porque usted tiene salvación y vida eterna. Porque los hermanos que están en otras partes, muy pronto nos vamos a reunir como la iglesia de Cristo, la familia de Dios. Muy pronto nos congregamos juntos, todos, allá arriba, en las nubes. Y de aquí, Dios en este caso le vamos a conversar en su tribunal de Cristo, mis hermanos. Entonces Jesús le dijo a María, he ahí tu hijo, y a Juan la mano, he ahí tu madre. Un imperativo que Juan tuvo muy presente y en ese momento la tomó y en ese momento la llevó a su casa para cuidar de ella hasta cuando ella estaba en la tierra de vivientes. Mis amados hermanos, Dios también después de la salvación nos ha dado un obsequio muy hermoso que es la familia terrenal. Y tenemos nuestros padres, quienes tienen todavía sus padres, madre y padre y madre, siéntase dichoso. A veces hay personas que no tienen ni el papá ni la mamá. Y ellos se regocijan o se van a un lugar, no sé dónde, para calmar sus penas. Pero dice la Escritura que el que no tiene papá y mamá, con todo Jehová lo recogerá. Para calmar su dolor, para sentirse dichoso, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre, amados hermanos, y por Cristo somos adoptados para con nuestro Padre Dios, que es Jehová de los cielos. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado y cuidar de nuestros padres. Sobre todo nuestra madre que nos dio a luz y que desde pequeña hasta ahora se preocupa por nosotros. En este caso, mis amados hermanos, gracias a Dios porque aquí tienen ustedes sus padres, sus madres, aunque una hermana dijo, yo extraño a mi mamá. Entonces, mis amados hermanos, ella está allá arriba en el paraíso, entonces muy pronto la va a ver, pero que no van a tener ese privilegio. Y hoy, mis amados hermanos, que Dios es el Todopoderoso y Él quiere, en este caso, amados hermanos,
mostrar el amor de Dios, quienes todavía no lo hacen de una forma parcial, con sus padres, con su familia que están aquí. Vamos, hermanos, tenemos aquí también, mis queridos hermanos, que el maestro podía dejar este trabajo, esta responsabilidad a sus hermanos, por parte de cada hermano, que siempre era el mayor. Le podía dejarlo para que ellos cuiden de su mamá. Pero él se fijó en un discípulo al cual, en este caso, Dios ya lo había escogido para que tenga a su mamá a su cargo. Así que, hermanos queridos, valoren o valoremos lo que tenemos por ello. Porque el día que Dios va a también darnos a pedir cuentas cómo ha estado la mujer, cómo ha sido esa relación con tu papá y con tu mamá. Y uno quiere obedecer al Señor. A veces hay discusiones. Yo escuché un tío mío maldecía a mi abuela. Mi abuela está en el país, mi abuela está todavía aquí. Pero no está aquí, no saben decir. Con toda la gloria y vamos a hacer para el Dios Todopoderoso, hermanos queridos. Y en Éxodo 22 se dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Los tiempos, Dios lo ha cortado los días por causa de los escogidos, pero si Dios lo dice que se alargan, que van a estar todavía en esta tierra vivientes, es porque lo dice el futuro de Dios. Y no van a crecer como las otras personas en la tierra vivientes, sino que se van a mantener todavía en cuidado con Dios hasta cuando Él llegue aquí, hermanos queridos. También vemos, amados hermanos, en Efesios 6:1, todo esto para los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amados hermanos, hay que cumplir los principios. Si lo hacemos, estamos siendo bendecidos por Dios, estamos siendo, en este caso, como por decir, hermanos, estamos siendo dichosos, porque todavía cumplimos lo que el Señor dice en nuestros clientes. Y en Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. A Jesús eres llamado el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él se agrada cuando se cumple su palabra, cuando lo dice, y como dijo el apóstol Pablo. Con todo, hermanos, la gloria y la honra sea para el Señor. Y gracias, hermanos queridos, porque en este día Dios nos dio la victoria ante el enemigo. Nos dio la victoria porque vamos caminando hacia adelante, mas no hacia atrás. Y con todo, gracias porque muy pronto, como peregrinos, vamos a llegar a nuestra patria celestial de donde venimos y vamos a estar allá para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Cuarta palabra. Y dice así, lo vamos a coger desde 27, desde 45, 46. En Mateo 45 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. En el versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz: Elí, Elí, lama sabactini. Que esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya. ¿Por qué me has abandonado? Mire, dice que la hora séptima era las 12 del día hasta la hora novena era las 3 de la tarde. En ese transcurso de tiempo hubo una oscuridad terrible, que el mundo se oscureció totalmente. Se oscureció totalmente, pero si a las 12 del día es una hora que el sol está brillando, que el sol está en su máximo esplendor, es un sol maravilloso, grandioso, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que a la hora de las 12 horas hasta las 3 de la tarde se oscureció el día. Entonces, ¿qué es? Eso es, Dios lo hizo, porque Dios quiso hacer que esas 3 horas, de 12 a las 3 de la tarde, Dios hizo que esa oscuridad se hiciera. ¿Para qué? ¿Para qué Dios hizo que la oscuridad de todo el mundo, no solamente el sitio donde estaba Jesús, es todo el mundo que estaba oscuro? La gente pensaba que sería algo inexplicable decir eso,
¿Por qué Dios envió una oscuridad de las 12 hasta las 3 de la tarde? Porque Dios en ese momento, en esas 3 horas, anuncia el juicio de Jesús sobre la cruz. Y la cruz es porque Jesús está crucificado por nosotros. Fue crucificado por nosotros porque Jesús está pagando lo que nosotros hemos hecho en todo el transcurso del tiempo y en todas las épocas del mundo. Entonces Jesús en esta oscuridad era el anuncio de la crucificación de Jesús. El juicio que Dios iba a hacer a Jesús por nuestros pecados, por mi pecado, por su pecado y por el pecado de todo el mundo. Entonces, por esa razón, Jesús comienza a experimentar algo que no había experimentado en su vida. Comenzó a experimentar la desesperación, la soledad, el miedo, porque él se sentía como que le faltaba algo, que algo está pasando. Y en ese instante, esas 3 horas que estuvo ahí, Jesús nunca, del tiempo que estuvo crucificado hasta el tiempo que hubo la oscuridad, él nunca se quejó físicamente. El grito no era por el dolor físico, el grito no era porque lo habían soltado, porque tal vez Pedro lo negó, o porque Judas lo traicionó. El grito era un grito desesperado, porque dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces comienza con ese grito de angustia, de desesperación. Es cuando a veces hemos sido niños y a veces nosotros nos sentimos solos, como se dice, que van a la escuela y los padres no lo van a retirar y el niño se angustia, se desespera. Así estaba Jesús, estaba con una desesperación porque no podía, porque estaba en una situación de que el padre, según él, lo había abandonado, el padre lo había abandonado. Entonces, es cuando a veces nosotros como personas humanas abandonamos a nuestros padres, también nosotros sabemos que a veces la desesperación es tan grande que se sienten desvalidos, desprotegidos, desamparados y encerrados. Entonces, pero este grito se refiere más bien al grito en que el alma de Jesús es sumergido a la profundidad de la oscuridad, a una oscuridad absoluta, que en esa oscuridad, a una oscuridad absoluta, a una oscuridad espiritual, porque no es por físico, no es por golpe, no es una oscuridad espiritual que él sintió en ese momento, en esas 3 horas, y tuvo la sensación que estuvo completamente perdido, porque se sentía solo, y esas 3 horas Jesús sufrió los lamentos. Es como que si estuviera en el fondo sufrió los lamentos, los gritos, los gritos, los gruñir de los dientes, sufrió todo lo que nosotros hubiéramos sufrido en la cruz, hubiéramos estado en la cruz. Todo esos lamentos sufrió Jesús. Por eso que en ese momento él se sentía como desamparado, como solo, porque se sentía que todo estaba en su espalda, todo, porque Jesús vino aquí a este mundo para salvar su vida, la vida de mí y la vida de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso sintió Jesús. Sintió una desesperación tremenda, porque él sintió fuego de todo, sintió. Pero el Padre nunca abandona a su Hijo. Significa que Jesús, por primera vez, se sintió solo, no percibió el consuelo del amor del Padre, no sentía en ese momento el amor del Padre, ni sentía la paz, el consuelo. Pero su Padre dice, pero esto no significa que Dios lo dejó llamar, no, porque su Padre estaba ahí. El Padre nunca abandona a su Hijo. Dice, ¿qué hizo Dios en ese momento? Fue cancelar, detener y oscurecer para no, dice, por 3 horas, toda manifestación de amor sobre su Hijo. Toda manifestación dejó un rato de
demostrar todo su amor y todo su cariño a su hijo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a hacer eso? Porque él no estaba mirando a su hijo, estaba mirando el pecado. Por eso es que en ese momento no manifestaba su amor. Estaba viendo el pecado del hijo, estaba viendo el pecado de cada uno de nosotros que Jesús llevó en su espalda. Por eso él no se hizo manifiesto en ese tiempo, en las 3 horas que Jesús estuvo en la oscuridad. Y la gran pregunta sería, ¿por qué me abandonó? ¿Por qué es que Jesús experimentó el abandono del Padre? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué Jesús experimentó el abandono de su Padre? Y esto es la clave de esta pregunta que encontramos en Salmos 22, versículos del 1 al 3. Vamos todos a leerlo. Vamos todos a leerlo para que podamos entender con claridad. ¿Ya? Vamos. A ver, vamos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche no me quedo en silencio. Porque tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Esta es la razón por la cual el Padre abandonó por un instante a su Hijo, por la causa de la santidad de Dios, porque Dios es santo, santo y santo. El Padre se alejó de su Hijo en la cruz para proteger su propia santidad. Por eso se alejó. No porque Jesús nunca pecó. Jesús, aquí decimos, el Padre, por eso mismo, vamos a ver, porque es su propia santidad. Ahí vamos a leer en Corintios 2, capítulos del 5 al 21. Sí, del 5 al 21 es la Biblia. Ya, entonces, ya, 121. A ver, ¿me puede leer José Luis? Por favor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Dios, aquí Jesús se hizo pecado por nosotros, aunque Jesús nunca pecó, ni gozó de pecado, pero tampoco Jesús nunca dejó de ser santo, porque Él siempre es santo y santo también. Ya, Él fue sustituto de nosotros en la cruz, porque nosotros teníamos que pagar todo lo que Jesús estaba pagando en ese momento, en esas 3 horas de oscuridad. Jesús estaba pagando lo que nosotros, y en mucho tiempo la época se multiplicamos por miles y miles de personas que han pecado. Entonces, por eso que en ese momento Jesús, en esas 3 horas, sufrió como ninguna persona puede haber sufrido, por los lamentos, los mojitos, el fuego. Por todo eso sufrió Jesús. Y también dice que Dios a Jesús no lo trató como hijo, porque lo veía como pecado, lo trató como cualquier nosotros. Si nosotros nos vamos en la cruz o de acuerdo a nuestro pecado, lo trató porque Él no lo vio como hijo, lo vio como pecado, porque Él estaba ¿cómo se dice? Estaba pagando los pecados de cada uno de nosotros. Ya, entonces, la razón principal que abandona su vida es por la santidad y la justicia. También fue para no abandonarnos a nosotros, a ti y a mí. Porque en Juan 3:16, ¿qué dice? A ver, ¿quién me dice Juan 3:16? Porque de tal manera Dios que no a su mujer para que eso es. Qué difícil es a veces sentir el abandono. El abandono es cosa que nadie puede soportar. ¿Por qué? Porque el abandono puede ser que el abandono sea
Una cosa es ser abandonado y otra cosa es abandonar. Abandonar significa dejar a alguien solo. Usted abandona, lo deja solo por un instante, ya. Pero de hacer que uno se siente como abandonado, uno se siente con desesperación, con angustia, con todas las cosas que uno dice, ¿qué pasó? Supongamos que no llega alguien, uno está inquieto, ¿por qué no llega? Pues el abandono puede ser lo más feo que puede sentir una persona en esta vida. Peor que tú, en ese tiempo que estuvo 3 horas sufriendo el lamento de cada uno de nosotros y que su alma bajó hasta la más profunda oscuridad para sentir todo lo que Él sintió por nosotros. Entonces, todo esto viene haciendo por el beneficio de cada uno de nosotros aquí en la tierra. Y entonces nosotros tenemos que tomar conciencia de que para que esto se cumpliera, Dios ya estaba pronosticado esto, ya estaba escrito en la Biblia y todo esto iba a sentir Jesús. Pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que nosotros tenemos que cambiar nuestra vida y ser mejores cada día y no pecar, porque ya sufrió Jesucristo por nosotros y fue una muerte y un sufrimiento terrible. Poder expresar lo que Él sintió es difícil porque no es lo mismo que tú lo sientas a estarlo viviendo. Es una cosa como Jesús. Él sabía que iba a morir, sabía, pero cuando ya llega la hora, cuando nosotros vamos a hacer un examen, de sangre, sabemos que lo vamos a hacer, pero a la hora nos da miedo porque es algo que tú no lo esperabas, es algo que tú lo sabes, pero lo desconocido te da miedo. Y entonces, él desconocía lo que iba a pasar aquí en la oscuridad. Esa es mi palabra. Entonces, muchas gracias, hermanos. Bendecido en el Señor. La tenemos en Juan 19:28. Bien, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Recordando primeramente que Jesús era un humano como cualquiera de nosotros, no estaba exento de pasar necesidades en ese momento, como el dolor, el calor, el frío, el llanto, el hambre. También pasó por la necesidad de la sed. Por lo tanto, después de haber recibido tanta humillación, tanta tortura, el maltrato que tuvo, la larga caminata que recorrió con el peso inmenso de la cruz, después de todo esto fue golpeado, fue atado, fue azotado, fue escupido. Era lo más lógico que como humano dijera: tengo sed. En mi estudio, el mensaje que nos lleva el libro de Juan, en su libro, va más allá de una sed que nosotros podamos tener. Al realizar este pequeño estudio me llevó al Salmo 22. Queridos hermanos, yo ahí sentadito los quiero invitar a una pequeña actividad. Vamos a recordar el dolor que nosotros físicamente como humanos hemos tenido, sea un pequeño dolor de cabeza, dolor de estómago, de la necesidad más grande que nosotros hemos tenido, de la vesícula, del corazón, un dolor en la pierna. Mientras nosotros vamos a recordar ese dolor, sí quisiera, querido hermano, que ustedes recuerden el dolor que ustedes han tenido con los ojitos cerrados mientras yo les voy a leer el versículo 69. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta tu alma. Estoy hundido en desierto profundo, donde no puedo hacer. He venido al abismo de aguas. La corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido.
Han desfallecido mis ojos esperando en Dios. Se me han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y es para algo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados, no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por el amor de ti he sufrido ofrenda. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mí, hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y de noche. No hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, y tú los libraste. Clamaron a ti y los fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele puesto que él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mi boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se desconectaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tieso se secó mi vigor, mi lengua se pegó y mi paladar y me ha puesto en el polvo del monte. Queridos hermanos, los que meditaron, los que cerraron sus ojos, cuando nosotros hemos estado en un momento de angustia, de dolor, cuando en este momento Jesús dijo: tengo sed, no era de agua. Después de haber pasado tanto maltrato, él cayó en la conclusión de preguntar: tengo sed de justicia, porque él había sufrido tanto en la cruz del Calvario, y él después sacó a la conclusión que ¿por qué? Solo por ser hijo de Dios. A él lo estaban acusando sin ningún fundamento, y él encontraba la respuesta exacta. Jesús en ese momento tenía sed, y no era de agua, era una sed infinita de justicia, que nosotros ahora lo estamos viviendo. Tenemos sed de justicia porque existen tantas muertes. Existen personas que mueren sin que el único que debería juzgar la muerte es Dios, nadie más. Él nos da la vida, Él nos la debe quitar. Pero el pecado ha sido tan grande que lo humano mata a lo humano. Y existe una justicia infinita que nosotros, y Jesús ahorita nos da una parte de su Biblia que nos dice que Él nos va a dar agua de vida eterna, un agua que a nosotros nos va a saciar, que nosotros estando con Él, tal vez estando en el mundo nos puede faltar muchas cosas, podemos tener un carro y nos falta otro, y si estamos en Dios, sin carro y vivimos de lo mejor, es esa agua infinita que nosotros, lo que vamos a estar con Dios, no nos va a hacer falta absolutamente nada, es la agua que nos va a saciar para el resto de nuestra vida. Que Dios me lo bendiga. Más despiertito, porque yo sé que estar aquí adelante es una cosa y estar allá sentadito es otra.
A veces estar habla y meditación muy pequeña. Hola. Mi meditación es muy pequeña, porque cada hermano que viene aquí al frente tiene un tiempo, pues, y el tiempo hay que saberlo repartir. Bueno, a mí en esta mañana me ha tocado la palabra que encontramos en Juan 19:30. Juan 19:30, que es consumado es. Esta palabra en hebreo tiene el significado en griego es tetelestai. Tetelestai. Casi ya tetelestai, ¿no es cierto? Porque hemos venido observando, escuchando a cada uno de nuestros hermanos y ya está próximo ese tetelestai. Y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dios vino aquí a este mundo y mandó a millares de personas, ¿no? Pero al principal que envió a este mundo fue a nuestro Señor Jesucristo. A Él lo envió porque con Él tenía un propósito. ¿Y quién me puede decir cuál fue ese propósito por el cual Dios envió a su Hijo aquí a la tierra? A ver, ¿qué cosa? A ver, hermana Jenny, a ver. Darnos la salvación. Amén. A ver, ¿alguien más? Hermana Aide, que la veo muy concentrada. Amén. Entonces, sí, es verdad. Dios envió a su unigénito Hijo para dar esa vida en la cruz por nosotros. El significado de esta palabra, consumado, es una misión que Jesús tenía aquí en la tierra. Es una misión que tenía que completarla. Y ustedes se han dado cuenta que cada uno de los hermanos que han pasado aquí, con cada una de la porción de la palabra, va transcurriendo esa misión. Bueno, en el momento ya que Cristo iba a ser crucificado, porque cuando Jesús vino aquí a la tierra, hubieron muchas cosas que Dios Padre le encomendó aquí para que hiciera con nosotros. Y una de las cosas principales antes de esa crucifixión fue hacer conocer su palabra. Dios mandó a ese Hijo para que hiciera conocer todas las cosas que Él tenía para nosotros. O sea, darnos esa porción de cada una de la palabra que está en las Escrituras que nosotros tenemos que cumplir. ¿Y quién de nosotros? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una misión? No solamente Jesucristo vino aquí a cumplir una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Puede ser en nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestra salud, porque una misión que nosotros nos proyectamos puede ser en diferentes índoles de nuestra vida. A veces uno como mujer quiere verse más hermosa, quiere verse más bonita, se quiere hacer una lipo, tiene una misión. El hombre necesita un trabajo, está perenne, y él tiene una misión de llegar a cumplir es algo propuesto en él. Pero Jesús vino por otra misión, que era para el perdón de nuestros pecados. Podemos ver en Romanos 6:23. ¿Me puede ayudar, hermano Horacio? Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva
Amén. Porque dice ahí, porque la paga del pecado, ese pecado que nosotros, que desde anterior, desde, como digo la hermana Daisy, no es solamente desde ahora, el pecado existe desde que se creó el mundo, cuando Adán y Eva comieron de esa manzana prohibida, desde ahí existe el pecado. Entonces, Él vino a salvarnos de ese pecado, dando su vida en la cruz por cada uno de nosotros. También podemos ver en Romanos 5:8, a ver, hermana Evita, Romanos 5:8. Miren lo que dice ahí. Nosotros somos pecadores, pero Él vino a dar su vida por nosotros, ¿no es cierto? Vino a pagar nuestros pecados. Así mismo vemos en 1 Pedro 2:24, hermana Sara, me puede ayudar. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecadores, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Amén. Entonces, una vez más vemos que la palabra de nosotros es pecado, pecado. Pero Dios dio esa paga en la cruz con su Hijo. Esa palabra que yo mencioné anteriormente, tetelestai, dice que se utilizaba en la época antigua para dar por culminado un trabajo, una condena, y esta palabra yo creo que cierra muchas cosas, no solamente para pecados, porque nosotros como hijos de Dios no podemos pagar un pecado, porque nosotros somos seres imperfectos, ¿no es cierto? Y se dice que anteriormente, para cuando los sacerdotes ofrecían un ritual a Dios por cualquier cosa, sacrificaban un cordero, pero un cordero sin imperfecciones. O sea, era un cordero que no tenía ninguna imperfección. Y así mismo era nuestro Señor Jesucristo. Fue el Cordero de Dios, una persona que cuando estuvo aquí, Él, como dijeron anteriormente, no tuvo ningún pecado. Por eso Dios lo mandó al mundo, porque sabía que no era una persona como nosotros que iba a tener un pecado, porque es algo sagrado, algo santo. Él nunca tuvo un pecado aquí en la tierra. Aunque, como le dijeron también, y vuelvo a repetir, a Él le hicieron muchas cosas aquí, pero de Él nunca salió, creo, y creemos todos, que de Él nunca hubo un resentimiento, una ira, porque nosotros como pecadores, como seres imperfectos, pues, nosotros sí tenemos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, pero como conocemos la palabra de Dios, pues, creo que a unos, no a todos, porque me incluyo, pero a veces, bueno, pido perdón a Dios porque a veces tengo coraje y el coraje no se me quita rápido. Pero bueno, somos pecadores, somos imperfectos, pero vamos a seguir adelante. Dice que Jesús llegó con un propósito a este mundo, y este propósito consistía en morir para dar la vida. ¿Sí? Porque anteriormente, si ustedes sabían o saben, las personas no tenían contacto directo con Dios. Siempre era un sacerdote, una persona que estaba, o sea, más en contacto directo con Él. Pero desde que Jesús murió en esa cruz, ese velo, exactamente, el velo del templo se rasgó y nos dio ese paso para comunicarnos directamente con Dios. Eso hizo Jesús cuando murió en la cruz. Nos dio el contacto directo que nosotros tenemos con Dios. Y dice que al entregarlo todo, Él nos ganó
nos ganó a nosotros y obedeció a la voluntad de su Padre, porque la voluntad del Padre hacia él era que tenía que venir a morir a la cruz por nuestros pecados. Y eso lo podemos ver en Mateo 5:17. Hermana Karina, me ayuda, por favor. Mateo 5:17. Hermana Karina. No pensé que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir, dice ahí, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que Dios mandó a su Hijo para cumplir un propósito aquí en la tierra. También podemos ver en Hebreos 10:14. Hermana Jenny. Hebreos 10:14. Se le perdió. Hebreos 10:14. Dice, la palabra de Dios la leemos con reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Una sola obra. ¿Cuál fue esa obra? La muerte de Jesús. También lo podemos encontrar en Juan 10, del 17 al 18. Ya vamos a terminar, hermano, porque ya lo veo medio acalorado. Juan 10, 17 y 18, vamos a pedirle a nuestro hermano, a nuestra hermana Juanita. No. ¿Hermana Juanita? Sí. Mira. Amén. Dice que nadie le quita la vida a él, nadie. Él vino a ponerla. ¿Ponerla por quién? Por nosotros, ¿no es cierto? ¿Y por quién la vino a poner? Porque fue una petición, algo que le pidió a su Hijo Dios. Dios le pidió a su Hijo Jesucristo que la viniera a dar por nosotros. Y todo lo que Él vino a hacer aquí en la cruz, Jesús, al mundo fue a terminar eso. O sea, la paga de nuestros pecados. Y podemos ver que esa paga la hizo en la cruz. Y vamos a ver Colosenses 2, del 11 al 15. Hermana Martita. Colosenses 2, del 11 al 15. Y vemos un versículo más y terminamos, porque lo veo. Amén. Y veamos el último versículo en Juan 17:4. Juan 17:4. A ver, hermano Claudio. ¿Hermano Claudio? Sí. Sí. Yo te he glorificado, en la tierra he acabado la obra que me dijiste que hiciste. Amén. Amén. Dice que Jesús glorificó al Padre cuando había terminado su obra. Por eso es esa palabra. Tetelestai. Así que grábensela bien
cuando ustedes escuchen o vean que ya está terminada algo, pues Jesús dijo, tetelestai. Y pues hermanos, es una porción de la palabra que encierra todas las cosas que venimos viendo a través de sus 5 palabras anteriores. Ya todo estaba terminado, ya todo estaba consumado. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Y es muy importante conocer, no solamente escuchar, conocer y aprender. Así le digo a mis estudiantes cuando estamos en la lectura de un texto, en este caso el texto bíblico, que nos enseña mucho, pero a veces tenemos la dificultad de comprender el sentido de la interpretación de un texto que nos habla y nos enseña mucho. Todo lo que ustedes han dicho es notorio que es una gran representación de un proceso que siguió Jesús, porque Él prácticamente, desde que si nos remontamos a las historias de atrás, sabemos que Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que vemos dentro de la naturaleza propia y activa de este mundo que Dios hizo y creó para todos nosotros. Pero Dios en la tierra se sentía sola y no había una persona que guiara y orientara. Desde ahí, pensando, el Señor Altísimo, Jehová Todopoderoso, del barro de la tierra creó el hombre a su imagen y semejanza. Eso lo encontramos en Génesis. Así fue que hizo al hombre. Y luego, como vio que el hombre estaba solo, necesitaba tener una compañera, quien era Adán. ¿Para qué? Para que estuviera a su lado y creó una mujer llamada Eva. Pero desde el momento que Dios propuso y hizo, porque Él todo lo que pensaba, Él todo lo que se le daba a Él, lo hacía, porque Él es poderoso, porque Él puede estar aquí, porque como dice la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor en medio de todos nosotros, y allí está. Y cuando me puse a pensar en esta palabra, porque no es solamente decir 7 palabras, vino a mi corazón y me dijo, como que sacrificio y un orden lógico, Dios creó la tierra, creó el hombre y la mujer, pero desde el primer momento que creó el hombre y la mujer, Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía lo que iba a deducir de la creación de estos 2 seres, que por medio de Adán y Eva conocimos el pecado, porque Él nos llevó a conocer el pecado, y donde todo el mundo comenzó a saber cómo estaba. Adán estaba como un taparrabo, como una hoja, y Eva de la misma manera, y cuando ellos pecaron se dieron cuenta, conocieron lo bueno y lo malo, y ahí se dieron cuenta que estaban desnudos y enseguida tuvieron que taparse los órganos genitales con las manos o con una hoja seca. Jesús, por medio del Señor, porque ya era un propósito y todos lo han dicho aquí, ese era un propósito del Señor que tenía que pasar, queridos hermanos, tenía que pasar. Todo eso ya estaba planificado por el Señor, porque si no pasaba esto, créanlo que mucha gente iba a morir.
lugares iban a desaparecer, íbamos a morir en sus tiempos atrás cuando todo habían cometido pecado. Como Dios se dio cuenta, porque Él, por medio de una mujer divina, su pecado, engendró a su Hijo unigénito, porque eso está en la palabra, que había enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese Hijo unigénito fue el que aceptó morir por todos nosotros, por nuestros pecados. Pero sin embargo nosotros visitamos la iglesia y no está salvo aquel que dice que visita todos los fines de semana la iglesia, porque hay dos caminos, un camino angosto y un más ancho. Pensamos que nosotros al escoger el camino más fácil sería que yo, porque voy a la iglesia, ya estoy salvo. Pero no es así, querido hermano. Puede que tú estés aquí en la iglesia, visitando la iglesia toda la semana, todos los fines de semana, pero si no cumple la profecía de la palabra del Señor, como lo dijo nuestra hermana Lourdes, porque estoy muy atento a las exposiciones que manifiesta cada uno de mis queridos hermanos. Si no cumplimos la profecía de la palabra del libro sagrado, entonces eso quiere decir que no podemos ganar un lugar allá en el espacio del cielo donde Dios está. Porque es dificultoso y es difícil nosotros llegar de una manera tan solemne y decir: yo estoy en la iglesia, yo estoy salvo. Y si no cumple la profecía, y si no cumple los mandamientos, y si hace todo lo contrario, cree que ya está en el reino de los cielos. No puede ser, querido hermano. Disculpen que comience así, pero la palabra lo dice claro. Y yo tengo que comenzar desde el principio, como cuando comienza la siguiente palabra que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Miren, todavía crucificado, piden perdón al Padre para todos los que le hacen daño, para todos aquellos que le dieron latigazo, que lo coronaron con una espina enorme, que ustedes no se imaginan el dolor que pasó el Señor cuando fue castigado, cuando fue maltratado, cuando fue apabullado con palabras muy dolorosas. Pero a pesar de ello, Él suplicaba el perdón para todos aquellos que le hacían el mal. Y a lo último de la palabra también dice: Padre, mire cómo sigue el proceso. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algo muy importante que el Espíritu Santo se me encomendó al Señor, porque Él es su Padre, el Altísimo, Jehová Todopoderoso, que está orgulloso de que su Hijo, Él había aceptado voluntariamente morir por todos nosotros, por salvarnos de vuestros pecados. Créalo que esta hazaña, porque yo digo que es una hazaña de héroe, no lo hace nada, pero Dios, Jehová, a través de su Hijo Jesús, hicieron la profecía y el plan que tenían para salvar a la humanidad. Es que anteriormente todo estaba perdido. Ocupaban sus lugares donde eran las plazas donde se hacían, deberían hacerse los cultos para escuchar la palabra. Se lo utilizaba
como una plaza de arena, como una plaza de juegos, como un lugar de distraerse para jugar y hacer cualquier tipo de actividad, donde cuando Dios llegó a ese lugar, desconcertado y con una ira enorme, sacudió a todos para que saliese de allí, porque esa era la casa que se debía predicar la palabra. Es muy importante, Dios hermano, conocer la palabra. Cuando Jesucristo estaba en la cruz y estaba en sus últimos minutos de expiar, así dice la palabra, Él lo hizo con un gran amor inmenso, y que cuando ya estaba a punto de morir, por medio de palabra y oración, manifestó: Padre, en tu mano encomiendo al Espíritu. Pero lo dijo no con sentido de una palabra o una persona que estaba derrotada, no, sino con un sentido de un júbilo, de un grito de triunfo, de un grito de poder que había logrado con la misión que él llevaba de cumplir, de manifestar a su Padre, de decirle: misión cumplida, he logrado, he llegado hasta el final de lo que tú me propusiste, con todo el amor inmenso, porque Dios demostró su amor no solamente por nosotros, sino también por su Padre. Entonces le digo, nos dice la palabra: ¿quién es Jesús? Hacemos esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Cordero de Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Salvador. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros en la cruz, soportando dolor inmenso. ¿Para qué? Para darnos libertad de nuestros pecados. Pero a lo último le voy a decir un versículo que siempre yo he empezado y todavía creo yo que alguien todavía no lo ha asimilado. Yo quiero que se aprendan ese versículo, porque Dios manda como un último nombramiento. ¿Qué nos dice Filipenses 2:9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 10, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Mire ese versículo. Para que se doble de rodilla todo lo que están allá arriba en el cielo, en la tierra y en lo que está allá, en el más allá, entre la muerte. Y el 11 nos dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Aplauso por el Señor. Por eso dice también el Señor: mi pastor, nada me faltará. Que belleza ese versículo. Pero ¿por qué solamente lo decimos y no lo interpretamos? Porque dos, tres palabras nos aprendemos de memoria, pero no sabemos qué nos quiere decir ese versículo. Pero allá es para aquellos que lo interpretan. Qué belleza, Señor, querido hermano.
nada me faltará, significa que si yo estoy con el Señor, todo el tiempo me va a ir bien. Si pienso negativo, tendrás cosas negativas. Si pienso positivo, tendrás cosas positivas. Si pienso en ser feliz, serás feliz. Si pienso que nunca voy a salir de los problemas, tendrás problemas toda una vida y morirás por tus problemas, porque no eres capaz de buscar al Señor, de brindarle una oración y de confesarle de corazón cuál es tu dificultad, para que con Él conjunto llegue a la solución de aquella situación que te arroja, de aquella situación que te hiere, que te mata, porque los problemas no te lo van a resolver hoy. Y tú le pides al Señor, Dios te ayude. Pero hermano querido, nunca me vayas a decir que Dios te va a responder al instante. Paciencia tenemos que tener en nuestro corazón para saber recibir lo que queremos. Isaías 6:3 nos dice, miren lo que nos dice Isaías 6:3. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la gloria, toda la tierra está llena de su gloria. Miren, santo, santo, santo. Es el Señor perfecto. Porque gloria a Dios cuando nosotros seguimos los pasos de Él. Gloria al Señor cuando nosotros estamos siempre junto a Él. Gloria al Señor cuando nosotros no pensamos y hacemos el bien sin mirar a quién. Gloria a Dios al Señor cuando nosotros nos dice, oh, qué bonito este día, todo me ha salido bien. Gracias, Señor. Siempre hay que dar gracias al Señor. Me acuerdo cuando nuestro pastor aquí nos decía, primero tiene que ser Dios entre todas las cosas. Te levantan, gracias a Dios. Te dirige a tu trabajo, gracias Señor. Te dirige a un lugar a hacer algunas compras, alguna visión, Señor, ayúdame, gracias por todo. Debemos dar gracias porque Él nos da la oportunidad de estar aquí, allá. No te grites más, papá, y aquí en todo lugar donde Dios vaya. Si tú te estás acordando de Él, si tú oras, Él te va a acompañar, porque yo lo sé, porque a mí me ha pasado. Yo he tenido momentos en que quizás yo ya no estuviera aquí, pero gracias a Él yo estoy aquí y continúo hasta que Él me dé la oportunidad de estar. La 7 palabras es algo maravilloso que nosotros debemos comprender siempre y llevar activo en nuestro corazón. Tenemos también la palabra de San Juan 3:16. Ya algo así, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, porque todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo ya les manifesté aquí que está claro, si sigue con Dios, si sigue los caminos de Dios, si le acompaña a Dios en tus oraciones. Hay personas que hacen oraciones, hay otras personas que se dedican a hacer ayuno. ¿Cómo le revela la palabra al Señor? ¿Cómo le revela esa palabra cuando le dice? Cuando le dice, hoy día no tiene que salir porque va a pasar esto. ¿Cómo le reveló eso? Porque está en contacto directo con el Señor, porque le está ayudando y porque Dios siempre a su Hijo, que honra la oración y que le pide con el corazón, se manifiesta y sobre todo le da a conocer lo que va a suceder.
Entonces, queridos hermanos, para llegar a esa naturaleza, a esos momentos, nosotros mismos tenemos que poner en nuestra parte y ponerlo tanto de Dios, porque eso manda Dios desde el momento que murió en la cruz, cuando en oración su última palabra de triunfo de amor manifestó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué belleza, Señor, qué belleza de palabra. Si nosotros manifestamos, ¿qué hubiera pasado? Que si no hubiera habido alguien quien muriera por nuestro pecado, porque cuando nosotros estamos activos, nadie va a decir: yo voy a morir por ella porque yo no quiero. Yo voy dispuesto a morir por ella porque yo quiero que ella se vaya de este mundo. Ya termino con este querido. Sé que es la última palabra, pero tenemos que tener paciencia, porque si nosotros escuchamos, aprendemos. Si aprendemos, interpretamos, deducimos lo que conocemos, y si deducimos lo que conocemos, compensamos. Allí está el siguiente a lo que es la historia. Por cuánto tengo que poner un stop ahí. No, yo aprendí, eso no lo debemos hacer. Por cuánto tengo que poner un alto ahí. Yo lo aprendí y no lo debo hacer. Pero aquellos que escuchan la palabra y la voz sabiendo, no la cumplen. Perdónalo, Señor, todavía le digo como uno de los mandamientos, porque no sabe lo que hace. En Juan 10:18 manifiesta: nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para poner y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10:17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire cómo dice esta palabra clarísima. Yo pongo mi vida para poderlo nuevamente tomar. Porque no solamente poner la vida, es pensar de que si yo muero, en este caso Jesús, muere por cada uno de nosotros, de vosotros, de ellos, pero que sin embargo no conocen el significado de estas letras. Y hay hermanos que no digo que están aquí, sino que no se consagran. Hay hermanos que están perdidos. Pero Dios sabe todavía peligro. Que si ese hermano llega a mí y se arrepiente de corazón y le pide perdón, aún así lo perdono y estarás conmigo en el paraíso. Mira hasta dónde llega la gracia del Señor y hasta dónde llega la misericordia, porque Dios es bueno. Aplauso para el Señor Jesús. ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Y a su nombre! Termino aquí, queridos hermanos. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo manifestó: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21 lo encontramos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren, ¿qué decía Dios de su Hijo? Que Él lo amaba. ¿Qué decía Jesús de su Padre? Que Él también lo amaba. Y todo está
conectados, que cada uno de ellos sabía del amor profundo que se sentía para cumplir con la profecía y salvar a toda la humanidad. De cierto os digo que el que está cerca de Dios tendrá la paz divina y será considerado en el reino. Sí.